Si la primera parte fue tan buena, ¿por qué no hacer una segunda? Y este es el caso del video. Es la segunda parte de un video que ya subí, es mi problema con Stolas, y esta es la segunda y última parte. Para quienes no lo recuerdan, en la primera parte hablé sobre que Stolas en sí es un mal padre y sobre los cambios de guión y de historias que sufrió la serie para acoplarse a este personaje, y en este video hablaré sobre el Stolitz y sobre la victimización forzada de Stolas. Recuerden, lo que hablo aquí es solamente una opinión propia y un criterio propio, además de que todo me basaré en base a Stolas. Sé que en algunas cosas puede ser también culpa de otros personajes externos, pero en esta ocasión todo lo veré desde la perspectiva de Stolas, ya que, claro, es un video acerca de él, por lo que sin nada más que agregar, comencemos. Stolitz es el nombre que se le da al chip entre Stolas y Blitz, y dentro del fandom es probablemente el chip más famoso y que la gente más le gusta. En lo personal lo detesto bastante, no soy fan de este chip, y no es solo porque Stolas claramente me cae mal, sino por la dinámica que estos dos tienen y cómo nos intentaron forzar a que nos guste, intentaron forzar una relación en la cual se denotaba que no tenía ni pies ni cabeza por donde empezar. El Stolitz en sí es un chip un poco complejo, ya que desde un principio se nos mostraba un juego de poder bastante notorio, pero que mucha gente quiere decir de que, ay no, es que Stolas nunca lo vio de esa manera, con lo cual no concuerdo del todo. Esto hubiese funcionado si Stolas se quedaba como un villano o al menos un antagonista, pero resulta que no es así. En la primera temporada, Stolas simplemente sentía una atracción física y sexual hacia Blitz. Prácticamente lo usaba únicamente para tener relaciones y luego lo soltaba por ahí, como se veía en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 5, incluso en el capítulo 6. ¿Cuál es el tema? Que esta extraña conversión de placer al amor pasó en el capítulo de Osis, en el que repentinamente se muestra que Stolas ya no tan solo está interesado en Blitz de una manera física, sino que quiere ser algo más. Pero esto desentona totalmente con el personaje de cómo nos lo habían mostrado y nos integra de una manera natural. No hay una conversación natural que uno diga, ah, aquí hay cierta tensión romántica y no tan solo sexual. Porque también me molesta este chip, y es el hecho de que al momento de emparejarlos borran absolutamente todo lo que hizo Stolas antes de empezar a tener estos pseudo sentimientos hacia Blitz, como por ejemplo todas las veces en que públicamente lo trataba de una manera como coquetona, que Blitz claramente no le gustaba. Cuando alguien te dice que no, es no. Stolas no entendía eso, seguía tratándolo de la misma manera, con los mismos apodos que sabía que a Blitz no le gustaban, y ni siquiera en un espacio íntimo, no, seguía haciéndolo en espacios públicos, y no le importaba que el resto lo viera porque total era un príncipe, a nadie podía decirle absolutamente nada ni cuestionarlo, así que aprovechaba ese estatus que tenía para poder despotricar contra el pobre diablillo y tratarlo como si fuese su juguetito enfrente de todos. Porque ahí está lo otro, en la visión que tiene Blitz en el capítulo 6 se muestra como él se ve muy por debajo de Stolas, y entiendo que también es un complejo de inferioridad porque claramente él es de una raza bastante inferior, pero no es solo culpa de Blitz tener este complejo, sino de Stolas, que lo ha perpetuado a través del tiempo que han estado juntos. No le ha dicho explícitamente de, ay no, yo te veo como alguien a la par de mí. No, ha perpetuado el hecho de verlo muy por encima del hombro al momento de tratarlo con apodos, con que hacerle esto, decirle esto, etcétera, etcétera. Sin olvidar la vez en la que casi a propósito hizo de que Blitz estuviera en una situación de vida o muerte, siendo este en el capítulo 1 de la primera temporada, a pesar de que Blitz le dijo que estaba en un momento que no podía responder, no podía estar hablando. Pero ¿qué hizo él? Se dedicó únicamente a hablar sobre un pequeño trato que posiblemente podía esperar una hora más. Total, es un príncipe,
no se ve que haga nada relevante durante toda la serie. Y en el capítulo 6, donde lo trata de mi pequeño juguetito. ¿Me vas a decir que eso no es ver a alguien como una pertenencia tuya? Porque, lo reitero, esto funcionaría mucho si Stolas fuese un antagonista. Uno podría entender por qué él se comporta de esa manera, porque es un príncipe alzado de raja y que siente que todo el mundo le pertenece. Y estaría totalmente válido, sería totalmente bueno. Incluso podrías hacer un arco de redención donde él comprenda que las clases sociales no son tan importantes, no lo sé, algo así podría sacarte del culo, pero no, el cambio de Stolas es absolutamente repentino, porque como dije, solo nos habían mostrado que estos dos se querían de una manera física y sexual y nada más. Y en el capítulo 7, de la nada, Stolas está sumamente interesado en Blitz, y aquí es donde entra otra cosa. Stolas realmente no estaba enamorado de él. Esto es más una teoría, pero me gustaría explicarlo un poco, y es el tema de que Stolas necesitaba estar con alguien. Necesitaba sentir que alguien lo amaba, porque nunca nadie lo había amado de manera romántica. Puedo entender ese sentimiento, podría empatizar con el personaje, pero el guión se esfuerza tanto en taparnos eso y decirnos que él genuinamente estaba enamorado y que Blitz no correspondió a sus sentimientos, haciendo quedar a Blitz como el malo, el que no comprende. Pero ¿por qué Stolas no comprende a Blitz? Porque en el mismo capítulo de Osis, cuando Blitz lo va a dejar a su casa, le dice, oye, puedes pasar, podemos ver alguna película, podemos hacer algo sin coito, pero Blitz claramente lo rechaza. Y mucha gente, recuerdo que decía que Blitz era un malagradecido o que estaba mal que lo hubiese rechazado cuando estaba en todo su derecho en hacerlo. Blitz no es el juguetito de Stolas. Blitz no es el perrito faldero que necesitaba ir detrás de su dueño. Él podría decir que no, y eso estaba bien, pero claramente Stolas no entendía lo que era un no, y en esta situación Blitz no quiere entrar con él porque está acostumbrado a que Stolas únicamente lo busque por sexo, y es una correlación totalmente válida. Que alguien te busque únicamente para pedirte favores y después se acerca a hablar contigo, tú vas a pensar que claramente te quiere pedir un favor. Y esto es lo que pensó Blitz en ese momento, que, ok, me está engatusando para únicamente entrar y tener de esto. Y Stolas no llega a entender del todo de que Blitz es solamente un juguete para él. La relación de estos dos realmente no mejora en la segunda temporada, ya que en el primer capítulo nos quieren mostrar este tropo de que ellos se conocieron desde niños y que por eso Stolas estaba enamorado de él desde el inicio, cuando en la primera temporada no habían indicios de ello. Más encima nos quieren meter a la fuerza el tropo de que eran amigos de infancia porque se conocieron una tarde, ni siquiera fue algo de un año, se conocieron durante toda su infancia y después trágicamente tuvieron que ser separados el uno del otro porque no, solo fue una tarde y ya, y Stolas lo reconoció y me incomoda tanto este momento en el que Stolas lo lleva a su pieza y le menciona esta frase que no me dan ganas de mencionarla, me da asco. Y después se jacta con que, ay no, es que solo era una broma. Menuda broma, ¿no? Después sabemos de que Blitz se acostó por él únicamente porque sintió lástima de ver un ser tan patético como Stolas. Pero personalmente siento que lo peor que nos pudo entregar este chip, y sobre todo los guionistas, y lo que me hizo arquear una ceja fueron los capítulos de Full Moon y Apology Tour, lo cual solo hizo destacar aún más la hipocresía de Stolas. ¿Y a qué me refiero con esto? Para quienes no lo recuerdan, en Full Moon la mitad del capítulo es bastante X. Solamente se nos muestra que Blitz estaba como emocionado de tener una noche de pasión y que le preocupa hasta cierto punto, lo cual sería como, ok, está emocionado. ¿Cuál es el tema? Que en la última parte, como los últimos 5 minutos, Stolas le entrega el cristal de Asmodeus
a Blitz para que éste pudiera viajar del mundo humano al infierno sin necesitar el grimorio, y por un momento Blitz se asusta claramente porque le están quitando su única herramienta de trabajo. Sin eso no puede trabajar. Ahí es cuando le entrega el cristal y Stolas dice lo siguiente: Giving you this because I care very deeply for you, and I have for some time. But this transactional thing we have, it's not right anymore. It hasn't been. It never was. And now, all I can see is how wrong it is to be so tethered to someone in such an unfair way, and not know how they feel. For so long, the fact that you couldn't believe that I might have these feelings about you, that your first instinct is that it's always about sex. That's enough to know what this is. What? Es incluso impresionante la manera en que los guionistas pueden hacer que este personaje se ofenda por un rechazo. A Blitz le dio la opción de elegir. Blitz no entendió y en vez de simplemente aceptar su respuesta o decirle no, yo realmente te amo, prefiere ofenderse y después decir: ¿por qué tu primer instinto es hablar de sexo? Es lo único a lo que lo tienes acostumbrado. Es lo único que se nos ha mostrado en la serie. No importa lo de los Instagrams. Eso es totalmente aparte. Yo quiero que me muestres un verdadero desarrollo que no lo has hecho. Y viene y este imbécil a decirme de que: ay, Blitz, es que yo te tenía una estima muy alta y tú piensas eso de mí. ¿En qué momento le tuviste una estima alta? Únicamente te lo querías follar y listo. Más encima lo tratabas con nombres que él no quería que le dijeras, y recién ahora se da cuenta de que lo tenía en una situación de la espada contra la pared. Es totalmente hipócrita el hecho de que Stolas se ofenda de esa manera para que decir en Apology Tour, donde él canta esta canción rancia en donde manifiesta sus sentimientos de que Blitz nunca lo quiso y en realidad tal vez no era importante para él. Por el amor de Dios, no podemos venir y dispararnos en el pie a todos aquellos que intentan defender el mensaje que da Stolas, porque Blitz desde un principio estaba claro de que no quería tener nada romántico con él. Incluso Stolas lo demostraba, no era algo romántico, era solamente un intercambio forzoso de esto por esto otro, porque Stolas simplemente pudo quitarle el libro y listo, la serie nunca se hacía, pero necesitaban ese pequeño detallito. ¿Cuál es el tema? De que ahora Stolas es la pobre víctima que está forzada a que estar con alguien que nunca le ha correspondido. Gente, está bien no corresponderle a alguien, está bien decirle: oye, tú no me gustas, oye, no quiero ser un pareja de ti, pero Stolas no lo toma de esa manera porque está tan obsesionado con estar con alguien que no le interesa la manera en que lo consiga. Es sumamente egoísta dejar que la otra persona se sienta culpable por las mismas acciones que tú has tomado. Stolas fue quien propuso el acuerdo. Stolas fue quien dejó deliberadamente que Blitz robara todo porque él tenía el poder de impedirlo. Él fue el que empezó a hacerle cosas sexuales, el que empezó a darle esos comentarios fuera de lugar en frente de su hija sin olvidarlo. Y él fue el que de la nada cambió el trato. No puedes esperar que Blitz tome esto como si no fuese nadie y decir: ah, sí, tienes toda la razón, amigo, te amo, sabiendo de que Blitz tiene cierto trauma, lo cual no justifica que sea un imbécil muchas veces, pero sí justifica el hecho de que Stolas nunca se dio el tiempo de conocerlo por ese trato pendejo que tenían y que a última hora se le ocurrió decir de que ya no lo iban a tener. Y es cierto lo que dice Blitz, de que no le dio ni siquiera un minuto para pensarlo. Pensó que era un juego de rol, lo cual estaría bastante en personaje porque Stolas para lo único que le busca es para eso, para tener relaciones y ya. Pero ¿cuál es lo malo de que la gente no ve esto y tapa el sol con un dedo? No quiere ver el hecho de que Stolas siempre fue la cabeza de esta relación
de que los dos en sí, yo en lo personal no les veo nada que tengan en común para que se sientan atraídos el uno por el otro. La única tensión que había entre ellos era sexual, pero de ahí a una atracción romántica, una tensión que digas, ay, ellos se entienden tanto, no. Son personalidades también totalmente diferentes, y no es que ay, los polos opuestos se atraen. No funciona así. No siento que haya una química genuina entre ellos y solamente los juntaron porque, se verían muy lindos, ignorando por completo el hecho de que Stolas es en su mayoría el culpable sobre esa relación. Sé que Blitz también tiene ciertos puntos de culpa, pero creo que de un 100% Stolas se lleva como el 60-70% de la culpa sobre cómo se llevó a cabo todo esto. Así que sí, el Stolitz es un chip bastante rebuscado y que forzaron a más no poder. Algo que se mostró y fue un foco bastante importante, sobre todo en la segunda temporada, fue el victimismo bastante forzado de Stolas. Porque si mal no lo recuerdan en la primera temporada, y como se ha visto y mencionado, es el hecho de que Stolas era quien tenía cierto control sobre Blitz, el que lo manejaba, el que decidió cuándo y dónde tendrían que hacer sus cosas, y el que le daba algo a cambio de otra cosa. Y esto fue cambiando en la segunda temporada, mostrándonos de que Stolas es una pobre víctima, de que él ha sufrido durante absolutamente toda su vida. Uno, cuando fue obligado a casarse, criar una hija que, sí, según supuestamente la quiere, pero un hijo es una responsabilidad, quieras o no. Y después seguir con cuestiones reales, sufrir una discriminación, su homosexualidad reprimida, tener una esposa que lo odia y justamente después tener una relación con alguien de un estatus bajo y que esta persona no le corresponda, solamente hace que Stolas sea una víctima de todo el resto. Pero no es solo eso. Stolas está siendo forzado a ser una víctima. Porque si hablamos de matrimonio, Stella también fue obligada a casarse y obligada a tener un huevo. O sea, ella tuvo que poner un huevo. Y no creo que eso sea la cosa más indolora del mundo. Y muchos dirán, pero es que ella tampoco puso de su parte en que al menos el matrimonio fuese mínimamente pasable. Pero está escrita como una villana, mujer insoportable. No podemos pedirle mucho a Vipsy que haga algo decente con un personaje femenino. Por lo que toda su maldad se va siendo redirigida hacia Stolas, el cual tiene que incluso que tomar pastillas antidepresivas, si mal no me equivoco, no quiero meter la pata. Y ahí mostrándonos de que el pobrecito de Stolas únicamente buscó un poco de compañía, pero él tomó decisiones malas, el no comunicar cosas con su hija, el no entablar una conversación seria con Blitz y simplemente decirle no, ándate, cuando este lo rechazó, cuando le dio las dos opciones de quedarse o rechazar. Le dio dos opciones y aún así se ofendió cuando le dieron la que él no quería. Es sumamente estúpido intentar como decir de que Stolas es 100% la víctima. Probablemente es la víctima de un matrimonio forzado, pero el resto de decisiones que vinieron después fueron absolutamente suyas. Pudo contratar a alguien para tener servicios sexuales si tan desesperado estaba, y más encima cuando empezó a tener esos sentimientos tampoco comunicó las cosas. Stolas es únicamente una víctima de justamente un guión forzado para que sea la víctima. Todo el resto, todos los personajes a su alrededor son los encargados de hacer su vida miserable, cuando él tampoco toma buenas decisiones para que su vida no sea tan miserable. Porque no, Stolas no es una víctima de que lo hayan rechazado, de una relación tóxica, porque ¿por qué lo invitaron a la fiesta de Anti-Blitz como el ex más reciente cuando nunca fueron
nada. Nunca fueron una pareja, nunca se oficializó nada y aún así lo ponen como el ex más reciente. Entonces todas las personas que estaban ahí fueron parejas de Blitz románticamente, porque aquí la única desquiciada que hace eso es la Verósica, la cual va a tener su propio video más adelante. Y uno de los recursos que usan para poner a Stolas aún más en el papel de víctima es el hecho de hacer a Blitz aún más maldito de lo que ya era. Él era una persona irreverente, sarcástica, con un humor un poco extraño, pero seguía cayendo bien. En la segunda temporada lo hicieron insoportable, le pusieron aún más trauma, nos mostraron sus traumas únicamente para que sea un maldito con Stolas y podamos sentir esa empatía forzada, casi la misma que sintió Blitz cuando Stolas le dijo: ay, es que me alegra tanto que seas tú con el que yo vaya a tener relaciones. Se siente casi de la misma manera para el hecho de que nosotros como espectadores lo veamos y digamos: ay no, Blitz es tan malo con Stolas merece un poco de amor, y que cosa que claramente, por favor, es tan claro que nos están forzando a sentir empatía por él. Lo mismo con, y reitero, en esa canción pitera, en la de Apology Tour, en la que dice que a lo mejor a Blitz no le importó lo suficiente y que tal vez él estaba equivocado, pero amigo, su trato consistía en una cosa: tú fuiste el que empezó a mezclar sentimientos y cosas para que el pobre no tenga ni siquiera un minuto para procesar lo que le estás diciendo. Y muchos dirán: pero es que no lo entiende. Él le dio el cristal de Asmodeus para que pudiera quedarse con él. Y mira, nosotros como espectadores vimos cómo Stolas se preocupó genuinamente de conseguir ese cristal, hablar con la persona que lo humilló públicamente, hacerse el desentendido de eso. Pero Blitz no lo vio, no vio cómo Stolas se preocupaba mínimamente de esto. Para él únicamente fue como: toma, te doy esto, ya no uses mi libro, puedes quedarte o no. Pero para una relación que solamente se basaba en una sola cosa, es totalmente... amigo, por favor, dame un día para pensarlo. De la nada me estás diciendo que estás enamorado de mí, y está totalmente válido que Blitz se sienta como desesperado al final, pero igual es un poco... sigue siendo este tema de el complejo de inferioridad que Blitz siente hacia Stolas, lo cual en la segunda temporada como que igual cambia y después nos muestran que Stolas es el que se siente mal porque lo rechazaron. Y amigo, eres un ser inmortal, puede buscar muchas más personas, tiene toda una eternidad para buscar a alguien y conocer gente. Vive en un ambiente donde se nota que muchos son homosexuales reprimidos. No sé, hagan terapia grupal, algo. Pero no, el guión se encarga en mostrarnos la parte sensible de Stolas y que él es solamente una víctima de todo esto. Y bueno, hasta aquí finaliza el video. No creía que iba a durar tanto, será una paja editar todo esto, pero agradezco a todos aquellos quienes se hayan quedado hasta el final, siendo que compartan o no mi opinión. Estoy abierto a sus comentarios y todo eso, aunque saben que los negativos realmente no me interesan. También quiero decir de que no sé si mi voz se escuche un poco diferente en algunos momentos, y es porque recién vengo saliendo de un resfriado, así que tengo la voz un poco rara. Y otro anuncio que quiero hacer es que estamos cerca de los 1000 suscriptores, lo cual agradezco mucho y no creía que se iba a hacer posible en un rango de tiempo tan corto, y lo agradezco genuinamente. Estaré haciendo una pequeña dinámica cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, así que esténse atentos a esta cosita de comunidad, ya que por ahí subiré la dinámica. Agradezco a mis amigos que me escuchan hacer todo este tema del guión y se dan el tiempo de leerme. Y como dije en un principio, esta es la última parte de este video. A lo mejor en un futuro pueda hacer un video exclusivamente hablando de el Stolitz, esperando a que salga la tercera temporada, viendo cómo se desarrolla esta curiosa relación. Por lo que, sin nada más que decir, me despido. Bendiciones.